Después vamos a tener el vendaje en espiral. Este se va a ampliar con una venda elástica. Se utilizará para sujetar material a las extremidades de curación, como por ejemplo gasas o apósitos que ayuden para mejorar esta herida. Se va a iniciar el vendaje desde la parte más distal en dirección a la circulación venosa y se va a dar una vuelta. Va a haber otra vuelta a partir de la saliente de la punta sobre la venda y de otra vuelta sobre ella para sujetar la punta doblada. Esto para realizar la referencia e indicar que iniciamos con nuestro vendaje. Las vueltas de la venda van a ascender en espiral y cada vuelta va a cubrir 2/3 de la vuelta anterior y luego se va a fijar la punta con unas últimas vueltas de 2 a 3 vueltas circulares. Entonces, el vendaje en espiral vamos a hacer lo mismo que el anterior. Vamos a marcar una referencia al momento de empezar a dar nuestras vueltas. Vamos a realizar 2 vueltas en el lugar donde empezamos a hacer nuestro vendaje. Y después de aquí vamos a ir subiendo en forma de espiral hacia arriba, cubriendo los 2/3 anteriores de nuestra vuelta que dimos anteriormente. Yéndonos de una manera uniforme hacia arriba. De esta manera. Para terminar, dando círculos en la parte más próxima de nuestro vendaje. Y lo mismo, doblamos una referencia hacia adentro. Y fijamos con los vendoletes que ya debíamos de haber tenido preparados. Y así es como va a quedar nuestro vendaje en espiral. Mi cara no. Después vamos a tener el vendaje en espiral inverso o como comúnmente se le llama el vendaje en espiga. Este se va a emplear para sujetar apósitos o hacer presión. Generalmente se va a emplear cuando la venda no es elástica para que se adapte a la región del cuerpo. Va a ser similar al procedimiento anterior, pero la venda se va a doblar con ayuda de un dedo, de forma tal que la cara interna de la venda pase a la cara externa, y va a quedar un efecto para que se logre realizar este movimiento, como vamos a ver a continuación. Entonces el vendaje que sigue es el vendaje que vamos a hacer ahora va a ser el vendaje en espiga. Vamos a marcar nuestra referencia, 2 círculos alrededor de nuestra referencia para iniciar nuestro vendaje, 1, 2, y a partir de aquí nos vamos a ir, recarga el codo por favor, digo, así. Nos vamos a ir hacia arriba y de atrás vamos a pasar hacia abajo, hacia arriba y por atrás nos vamos a ir hacia abajo. Este es el inverso ascendente del vendaje en espiga, yendo hacia arriba uniformemente, formando esta imagen de picos entrecruzados, como pueden observar. Y para terminar, lo mismo que vamos a hacer, van a ser 2 círculos al final de nuestro vendaje. Vamos a doblar nuestra referencia para concluir el vendaje y fijar con los vendoletes. Y así es como queda el vendaje en espiga o el inverso ascendente del vendaje en espiral. El vendaje en 8 va a ser una técnica aplicada en las articulaciones, como el tobillo, la rodilla, el codo. Va a ser útil para sujetar apósitos e inmovilizar estas articulaciones. Se va a dar una vuelta circular al inicio, seguida de un cruce de la venda en forma de 8, y va a terminar con otra vuelta circular en la parte más proximal de esta extremidad. Ahora lo vamos a ver. Ahora el vendaje en 8 vamos a hacerlo en una articulación, en este caso la articulación del codo.
referencia, 2 vueltas, y a partir de aquí nos vamos a cruzar por la articulación, vamos a bajar y vamos a ir siguiendo la forma en 8. Dejando libre la articulación para que pueda flexionar. Y vamos a terminar dando 2 vueltas al final de nuestro vendaje, marcando la referencia y ajustando con nuestros vendoletes. De tal manera que la articulación pueda flexionar. Después vamos a tener el vendaje recurrente o el vendaje de capelina. Este se va a aplicar especialmente en la cabeza, en dedos y muñones. Obviamente en extremidades que un miembro que han sido amputados anteriormente. Se utilizarán 2 vendas. La primera venda se llevará de adelante hacia atrás y viceversa hasta cubrir totalmente la zona lesionada, y se terminará con la segunda venda haciendo 2 o 3 vueltas circulares en dirección transversal para fijar el vendaje, como verán a continuación. Bueno, ahora vamos a empezar con el vendaje de capelina. Como este ya habíamos visto, vamos a necesitar 2 vendas. Vamos a empezar como todo el vendaje. En este le vamos a cubrir las orejas, entonces le debemos decir a nuestro paciente que le vamos a cubrir las orejas. Diego, te voy a cubrir las orejas. Ok. Marcamos la referencia, cuidando de los ojos, y vamos a hacer 2 círculos hasta en la parte occipital. Desde la parte occipital nos vamos a ir marcando los círculos. Después de aquí es donde va a entrar nuestra segunda venda. Nuestra segunda venda la vamos a ocupar para que empiece a fijar nuestra parte del cráneo. Vamos dando vuelta al mismo tiempo que vamos regresando nuestra venda. Cuidando que nos quede de una manera uniforme. Después, cuando hayamos terminado, vamos a ocupar las tijeras para cortar la venda con la que estamos enrollando, y cuidamos que marcar la referencia hacia adentro para que no quede sobresaliendo. Damos nuestra vuelta final terminando de enrollar nuestra venda, y acomodamos para que se vea estético. Para concluir, vamos a poner los vendoletes que previamente ya debimos de haber tenido preparados. Entonces, así es como nos debe de quedar nuestro vendaje de capelina. El vendaje en axila y hombro se puede hacer en forma de espiga ascendente o de espiral.
Se debe comenzar con círculos de brazo y luego hacer vueltas en 8, cada vez más altas, y pasar por la otra axila cruzándose hacia arriba del hombro, terminando en circular del brazo como van a ver ahorita. El vendaje de axila y hombro. Este lo vamos a empezar desde la parte del brazo y nos vamos a ir hacia el hombro pasando por todo el diámetro anteroposterior del tórax. Entonces vamos a empezar moviendo el brazo, vamos a marcar nuestra referencia y como siempre vamos a dar nuestros dos círculos alrededor del inicio de nuestro vendaje. 1, 2. Y a partir de aquí podemos irnos en inverso ascendente o en espiga o en espiral hacia arriba, cubriendo nuestro hombro. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser pasar por la parte del tórax, en la parte de atrás, vendando todo el pecho, volviendo a dar vuelta en el hombro y continuar siguiendo nuestra venda por la parte del tórax. Volvemos a dar vuelta en el hombro, acomodando nuestra venda. Diego, baja tu brazo, por favor. Gracias. Y en la parte donde se acabe nuestra venda vamos a fijar con los vendoletes que ya debemos de tener preparados antes de iniciar nuestro vendaje. Entonces, si podemos observar, el vendaje de axila y hombro va a empezar desde la parte del antebrazo, en la parte del brazo, perdón, va a pasar por nuestro tórax en la parte posterior, va a seguir en nuestro pecho, dando vueltas alrededor de nuestro hombro, limitando el movimiento de la articulación humeral. Después vamos a tener el vendaje de codo. Este se va a usar si se requiere mantener el codo en extensión, puede hacerse en espiral. Cuando se quiere mantener el codo en ángulo recto o flexionado, se puede hacer con un cruzamiento a nivel del pliegue en forma de 8 y luego se sostendrá el brazo con un cabestrillo. Este vendaje es el que vimos anteriormente en el vendaje en 8 de la articulación del codo. Después vamos a tener el vendaje de brazo y antebrazo. Aquí las vueltas del vendaje pueden ser en espiral, con y sin verso ascendente o espiga como lo conocemos, y siempre serán las más usadas dentro de un hospital. También es como el vendaje en espiga y el vendaje espiral que vimos anteriormente. El vendaje de la muñeca se puede utilizar en circular si se trata simplemente de sostener un apósito, pero si se requiere inmovilizar a la articulación también se puede hacer. Se hacen pasar varias vueltas de forma que abarquen la palma de la mano, como les voy a enseñar. Para el vendaje de la muñeca, lo que vamos a hacer va a ser, como siempre, marcar nuestra referencia, 2 círculos alrededor de nuestro vendaje. En el caso de que se quiera sostener cualquier tipo de cosa, como un apósito o una gasa, y de aquí nos vamos a bajar hasta nuestra mano para dar la presión necesaria. Con 2 va a estar más que suficiente, 2 vueltas por cada parte va a estar más que suficiente. Y vamos a terminar con 2 círculos. Vamos a cortar nuestra venda, a marcar nuestra referencia y a sujetar con nuestros vendoletes. Y así es como nos queda nuestro vendaje de la muñeca. Para el vendaje de la mano puede realizarse en forma oblicua desde la palma de la mano hacia la muñeca y luego terminar cubriendo los dedos o dejándolos libres e incluyendo el pulgar, como les voy a enseñar ahorita. Para el vendaje de la mano vamos a hacer lo mismo que todos los vendajes. Vamos a marcar nuestra referencia, vamos a dar 2 círculos sobre la iniciación de nuestro vendaje, 1
2. Y aquí podemos dejar los dedos de fuera. Debemos de cuidar mucho la atención que le demos a nuestro vendaje y podemos ir subiendo ya sea en espiga o en espiral, ocupando el pulgar para que también quede vendado. Y para terminar vamos a dar 2 círculos en nuestra muñeca hasta que se termine nuestra venda, manteniendo firme nuestro vendaje. Y para terminar vamos a utilizar nuestros vendoletes para fijar nuestro vendaje, y así es como queda el vendaje de la mano. Para el vendaje de cabestrillo se va a necesitar una venda más grande. Se coloca pasando por debajo del antebrazo para sostenerlo e inmovilizarlo en el movimiento de abajo y hacia arriba. El otro extremo se fijará sobre la nuca. Tenemos que tomar en cuenta que el brazo debe estar de forma tal que la mano esté un poco más alta del codo, ya que esta es la indicación para este tipo de vendaje. Tiene como inconveniente que no inmoviliza completamente el miembro superior, aunque sí se puede limitar más el movimiento si se pasa otra venda o un pañuelo de forma transversal sobre la parte media del tórax. Pongan atención para que les salga este vendaje. Ahora vamos a hacer el vendaje de cabestrillo. El vendaje de cabestrillo ya lo vamos a utilizar con una venda más grande, y el objetivo de este va a ser inmovilizar totalmente el hombro. Lo que vamos a hacer primero va a ser comenzar nuestro vendaje en nuestro antebrazo con nuestros 2 círculos o 3, como inician todos nuestros vendajes. ¿Esto para qué? Esto lo vamos a hacer con el fin de llevar nuestro brazo por arriba de nuestro codo. Esa es la indicación que debe de tener este tipo de vendaje. Vamos a pasar por nuestra venda por nuestro hombro y nos vamos a deslizar por nuestro tórax, sujetando nuestro codo para que este sea el soporte del mismo. Y vamos a comenzar a cubrir toda nuestra parte de la mano, pasando nuevamente por atrás, subiendo un poco la venda, cuidando que sea el soporte de nuestro codo. Volvemos a pasar por atrás de nuestro tórax. Y en la parte donde se termina nuestra venda, lo vamos a sujetar haciendo la referencia final, colocándole nuestros vendoletes que ya tuvimos que haber preparado para terminar nuestro vendaje. Y de esta manera es como este tipo de vendaje inmoviliza por completo nuestro hombro, pasando por todo el diámetro anteroposterior de nuestro tórax, por nuestro pecho, inmovilizando completamente nuestro hombro. Para el vendaje de cadera se puede realizar con espiga. Esta se va a colocar en la ingle o puede ser simplemente en espiral. Se realiza un vendaje circular en la cintura, se cruzará de lado sano hacia la parte alta y externa del muslo y se rodeará formando vueltas en 8. Se rodeará la cintura y bajará cada vez más. Este vendaje se utiliza también en heridas de la parte baja del abdomen, de la ingle y la parte alta del muslo. Ahora vamos a ver cómo se realiza. En la cadera vamos a utilizar una venda más larga. Esta es una venda de 20 centímetros y lo que vamos a hacer va a ser lo de siempre. Nos vamos a apoyar del muslo para empezar con nuestro vendaje. Vamos a marcar nuestra referencia y vamos a dar 2 círculos para el inicio de nuestro vendaje de esta manera.
De aquí nos vamos a ir hacia arriba, pasando por nuestra cadera, dando 2 vueltas. Y después nos vamos a bajar para vendar el otro muslo. Y cuando hayamos terminado, doblamos nuestra referencia y colocamos los vendoletes que ya debimos de haber dejado preparado. Y de esta manera es como nos queda el vendaje de cadera. Ahora vamos a tener 3 vendajes diferentes, los vendajes del miembro inferior o los miembros pélvicos. El vendaje del muslo se realizará en espiral con inversos aplicados sobre el muslo, tal y como lo muestran la parte del antebrazo y el brazo de igual manera. En el vendaje de la pierna se realizará igual que el vendaje del muslo. Y el vendaje de la rodilla se va a aplicar un vendaje en 8 sobre la rodilla en ligera flexión, extendiéndose las vueltas cada vez más lejos o viceversa. Estos 3 los vamos a ver a continuación. Una venda más chica. Vamos a empezar marcando nuestra referencia y desenrollando nuestra venda dando los 2 círculos para iniciar nuestro vendaje del muslo. Aquí podemos subir en espiral o en espiga hacia arriba, a manera de que nuestro muslo quede bien cubierto por nuestra venda. Y nos vamos a apoyar de la cadera para sostener el vendaje. Hasta la cadera. De nuestra venda vamos a marcar la referencia y vamos a fijar con nuestros vendoletes de esta manera para que quede así. De la pierna podemos ocupar el de tipo espiral o el de tipo en espiga que ya vimos antes. Vamos a vendar solamente la pierna, entonces lo que vamos a hacer va a ser marcar nuestra referencia y poner nuestros 2 círculos para que marque el inicio de nuestro vendaje. Y ya dependiendo de este nos vamos a ir hacia arriba en forma de espiral o en espiga, cubriendo los 2/3 anteriores de la última vuelta que acabamos de dar, de esta manera, cuidando la tensión que le damos a nuestro vendaje para no ocasionar un evento adverso en lugar del objetivo deseado. Y para concluir vamos a dar 2 vueltas para terminar nuestro vendaje. Cortamos el exceso de nuestra venda doblamos nuestra referencia hacia adentro y fijamos con nuestros vendoletes para que quede de esta manera. El vendaje de rodilla va a ser como ya lo hemos visto antes, va a ser un vendaje en 8 empezando desde la pierna por el muslo, dejando la rodilla para no delimitar mucho su movimiento. Entonces lo que vamos a hacer va a ser marcar nuestra referencia, dar 2 vueltas para iniciar con nuestro vendaje y a partir de aquí nos vamos a ir hacia arriba en forma de 8 pasando por detrás del muslo. Bajamos, volvemos a subir, volvemos a bajar
subimos y vamos a terminar con nuestras de 2 a 3 vueltas en la parte de arriba. Vamos a cortar el exceso de nuestra venda con las tijeras. Y vamos a fijar con nuestros vendoletes para que así nuestra rodilla quede vendada y en su parte posterior no se delimite la flexión que ésta debe de hacer de esta manera. Para el vendaje del tobillo se hará un vendaje en 8, el cual se inicia de una manera circular en el pie y luego pasará por la cara anterior del tobillo. Se fijará con un par de vueltas circulares en la parte baja de la pierna y después se harán vueltas en 8 que cubran bien el tobillo. Este vendaje se termina con vueltas circulares en el pie que se puedan fijar con nuestra tela adhesiva o con nuestros vendoletes. Para el vendaje del tobillo va a ser un vendaje en 8, como ya lo hemos visto antes. Entonces vamos a empezar de la parte más distal a la parte proximal con respecto a nuestro cuerpo. Lo que vamos a hacer va a ser marcar nuestra referencia dando 2 círculos y de aquí nos vamos a ir en 8 hasta la parte de nuestra pierna para volver a bajar, subir y terminar como siempre con nuestros 2 círculos. Marcar nuestra referencia para terminar y colocar nuestros vendoletes. Cuidando que nuestra articulación no quede totalmente inmóvil, limitando su movimiento. Por último, tendremos el vendaje abdominal. Este tipo de vendaje se realizará con una venda de algodón de 15 o 30 centímetros de anchura y lo suficientemente larga para poder rodear la zona abdominal de nuestro paciente. Su función es variable, aunque normalmente se usan bien para fijar y sujetar apósitos abdominales o para ejercer presión y punto de apoyo en el abdomen. Dentro del hospital, en los casos que más vamos a ocupar el vendaje compresivo de abdomen va a ser con las mujeres que tengan puerperio quirúrgico o que hayan salido de una cesárea. En ellas es donde más comúnmente se ocupa este tipo de vendaje. El último vendaje que vamos a hacer entonces va a ser el vendaje abdominal. Para este es el que más comúnmente se ocupa la venda de 30 centímetros. Lo que vamos a hacer va a ser sacar nuestra venda del empaque y la vamos a desenrollar por completo para doblarla a manera de una M. Ahorita les voy a enseñar cómo. Esta la vamos a desenrollar por completo y vamos a colocar nuestras manos a manera de que se forme una M. Ahí la alcanzan a ver. Esta es una M. Ahora lo que vamos a hacer va a ser acomodarla para tenerla lista en el vendaje de nuestra paciente. Lo vamos a recostar para darle forma. Agarramos una punta, agarramos la otra. Y lo acomodamos para que de esta manera tengamos listo nuestro vendaje y nuestra venda y podamos proceder con nuestro paciente. Entonces, como último vendaje vamos a tener el vendaje abdominal. Para este vendaje vamos a necesitar la ayuda de otra persona para que nos pueda asistir al momento de colocarle el vendaje en el abdomen a nuestro paciente. Lo primero que vamos a hacer va a ser pedirle a nuestro paciente que nos apoye con sus talones y con sus codos para que levante la cadera y poder pasar la venda por debajo de él. Levanta la cadera, Carmen, por favor.
De esta manera la otra persona va a recibir la venda y la debemos de colocar a manera de que quede el mismo espacio tanto del lado de la otra persona como del mío. Listo, cariño. Levanta un poquito más tu cadera, lo vamos a hacer hacia arriba. Eso, ahí está, bien hecho. Ahora lo que vamos a hacer va a ser agarrar la primera pestaña y marcar una pequeña referencia hacia afuera. Esta la vamos a jalar y vamos a subirla. Y lo mismo va a pasar con la otra pestaña. El chiste de este vendaje es que cada una de las pestañas va a ir por encima de la otra. Por eso es que se necesita la ayuda de otra persona. Jalamos y ponemos encima. Y con la última pestaña vamos a marcar una referencia hacia adentro. Vamos a jalar, vamos a marcar. Agarra de aquí, Diego, por favor. Y vamos a marcar con los vendoletes para fijar nuestro vendaje. De esta manera. Y así es como queda nuestro vendaje compresivo de abdomen. Para concluir, debemos recordar que un buen vendaje debe de cumplir las siguientes características. No debe de producir dolor, debe de quedar firme, no debe de ser muy voluminoso para dificultar el movimiento de nuestro paciente, no debe ser colocado sobre la piel lesionada, para esto se deben de colocar las gasas estériles o aquel material que ayuda a curar esas heridas. Los miembros deben de vendarse comenzando desde la extremidad hacia la raíz para no dificultar la circulación a través de las venas. Esto lo quiere decir que vamos a comenzar a vendar desde lo distal a lo proximal. Ahora, estas consideraciones nos las debemos de aprender de memoria porque son muy importantes para los vendajes. Nunca se debe de vendar una articulación en extensión, pues al doblarla va a dificultar la circulación y de ser posible no cubrir los dedos. Se debe evitar anudar sobre la zona lesionada y sobre todo no excederse en la presión proporcionada al vendaje. Esta es la principal para que no podamos ocasionar algún evento adverso a nuestro paciente. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por su atención y me gustaría dejarles este mensaje. Cuidar de uno, eso es amor, pero cuidar de cientos, eso es enfermería. Que tengan buen día. Ahora vamos a tener 3 vendajes diferentes, los vendajes del miembro inferior o los miembros pélvicos. El vendaje del muslo se realizará en espiral con inversos aplicados sobre el muslo, tal y como lo muestran la parte del antebrazo y el brazo de igual manera. En el vendaje de la pierna se realizará igual que el vendaje del muslo. Y el vendaje de la rodilla, se va a aplicar un vendaje en 8 sobre la rodilla en ligera flexión, extendiéndose las vueltas cada vez más lejos o viceversa. Estos 3 los vamos a ver a continuación.